Todos son creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, te dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quisiera iniciar con una simpática ilustración que les pido por favor pongan atención porque la verdad está muy entretenida. Cuentan de un pastor que después de terminar el servicio en su iglesia llegó a su casa, acomodó a su familia y estaba ya muy tranquilo, ¿verdad? Cuando de pronto tocaron a su puerta, fue, abrió y se dio cuenta que era uno de los miembros de su iglesia que venía con una cara de angustia y preocupación. Y lo primero que dijo al ver al pastor fue: pastor, estoy simplemente cansado. No importa qué tanto ore, no importa qué tanto me esfuerce, simplemente no logro mantenerme fiel a mi Padre, a mi Señor. Ya no puedo con esta vida. Creo que no merezco el perdón de Dios. No merezco llamarme hijo de Dios. El pastor, pensando rápidamente, le vino una revelación de Dios y le dijo: mira, acompáñame. Y lo llevó a su jardín trasero y le dijo: ¿ves aquel perro que está en el jardín? Y el hombre respondió: sí. Le dice: es mi perro. Tiene un buen pedigrí, está entrenado, nunca ha hecho desastre alguno, es muy obediente y yo estoy muy feliz con él. Ahora por favor sígueme. Y lo llevó a su cocina y le dijo: ¿ves a mi bebé? Y le dice el hombre: sí. Por donde quiera que pasa, parece que un huracán lo viene siguiendo por el desastre que deja. Cuando le damos de comer, nos tira la comida, se bate la ropa, hace berrinches por cualquier cosa y no entiende absolutamente nada sobre la obediencia y el respeto a sus padres. Ahora yo te pregunto, le dijo el pastor, ¿a quién crees que voy a heredar mis bienes? ¿A mi perro o a mi hijo? Y el hombre, entendiendo, le dijo: a su hijo. Y el pastor dijo: así es, mi hijo es mi heredero. Y en esta ilustración quiero poner de su atención que el bebé no tuvo que hacer algo por ganarse ese lugar, por merecerse el título de hijo. No tuvo que hacer nada, ¿verdad que sí? Realmente él o ella no tuvieron que hacer nada. Fueron los padres los que con amor lo encargaron, con emoción lo esperaron y con determinación lo van a guiar y lo van a educar. Y de la misma manera tú y yo llegamos a nuestro respectivo hogar sin haber nosotros decidido. Fueron nuestros padres los que tomaron esa decisión. Pero como consecuencia de la desobediencia del hijo de Adán, recordando la enseñanza que el pastor Jorge nos dio de cómo el primer hijo, Adán, cayó, como consecuencia de eso, tú y yo nacimos físicamente, pero estamos separados, destituidos, en otras palabras, desheredados del reino de Dios. Y tú te puedes preguntar y decir: bueno, ¿por qué la desobediencia de ese hombre, Adán, me va a perjudicar a mí?
Y nos podemos nosotros enojar y protestar y decirle a Dios: Dios, tú no eres justo, ¿cómo me vas a culpar a mí por lo que hizo ese hombre miles de años atrás? Pero lo que no logramos entender es que en el momento en el que Dios hizo su creación, y en particular a esta primera pareja, Adán y Eva, que les dio las características de tener su imagen y conforme a la semejanza de Dios, los creó en un plano perfecto. Y si siguen mi mano, vamos a representar con esta línea el plano perfecto, una realidad que Dios estableció en donde esta primera pareja se desenvolvían. Pero como consecuencia de la desobediencia de Adán y de Eva, cayeron de esa realidad y ahora están en otra dimensión, en la que podemos decir de alguna manera que es un reflejo, es un eco a la distancia de nuestra primera condición. Esa caída trajo como consecuencia un desorden en ciertas áreas, y ciertamente en el área del comportamiento del ser humano vino a afectar de tal manera que a partir de ese momento todas las generaciones que siguieron a Adán y Eva hemos caído. Es como si nosotros hubiésemos tenido de parte de Dios un DNA perfecto. Un DNA, es decir, esa parte que se encuentra dentro de la célula, en donde se encuentran registrados quiénes somos, la esencia de quiénes somos. Y ese DNA que Dios creó perfecto, con la desobediencia de Adán y de Eva, cayó y se degeneró. Y entonces ahora la tendencia que tenemos el ser humano no es de buscar a Dios, sino de ir en su contra. Acompáñame por favor a 1 Corintios 15, 22. 1 Corintios 15, 22. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. ¿Me ayudan a leerlo? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Adán, en este primer hijo desobediente, todos morimos. Pero en Cristo, dice, todos vivimos. Acompáñame unos versículos más adelante, en el versículo 45. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo. Dice: así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer Adán, alma viviente, quiere decir que en su espíritu cayó, murió, fue destituido de la gloria de Dios. Alma viviente, sí, Adán comenzó a vivir en su cuerpo y en su alma. Pero nos dice en la siguiente parte, dice: así fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, ¿qué dice? Espíritu vivificante. El postrer Adán, ¿a quién se está refiriendo? A Jesucristo. En Adán todos nosotros morimos, vivimos simplemente en nuestro físico y en nuestra alma, pero en el postrer Adán, en Jesucristo, en el Hijo obediente, en el que vino a restaurar todas las cosas, nos dice que ahora somos espíritu vivificante. Fuimos restaurados, restituidos a ese lugar que teníamos en un principio de ser hijos e hijas de Dios. Y como ya lo hemos escuchado repetidas veces, todos somos creación de Dios. Pero no todos son hijos, los hombres, hijas, las mujeres de Dios. Acompáñame al versículo clave de toda esta serie de hijos de Dios. Es el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Repito, este es el pasaje fundamental sobre el cual toda la serie de hijos de Dios está edificándose. Y nos dice Juan 1, 12 lo siguiente. ¿Lo tenemos? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre,
DNA natural, ni de voluntad de carne, DNA físico, ni de voluntad de varón, el DNA que te conforma a ti y a mí. No, sino, ¿qué dice? De Dios. A todos los que le recibieron, a todos los que creen en el nombre del Cristo, del Hijo unigénito, Dios los recibe, los adopta y nos da ahora el privilegio de ser hechos hijos los hombres, hijas las mujeres de Dios. Acompáñame a orar. Bendito Dios, estamos delante de ti presentándonos con gratitud, porque en verdad, Señor, nos has estado enseñando cosas hermosas. En verdad hemos descubierto la hermosura de la verdad que está en tu palabra y hemos comprobado su efectividad a través de una comunidad que vive todos los días y que tenemos que poner en práctica lo que aprendemos, porque de otra manera estaríamos todavía en la condición antigua. Gracias, bendito Señor. Ahora nos acercamos como tus hijos, tus hijas, las mujeres, y te decimos: sigue hablando a nuestro espíritu, sigue alimentándonos, sigue enseñándonos, mi Dios, las cosas hermosas que tú tienes, porque tenemos necesidad. Tenemos, mi Dios, que seguir creciendo y madurando hasta llegar a la estatura que tú quieres, mi Dios, vernos, que es la estatura de un hijo y de una hija de Dios. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto, y comunidad viva dice amén. Muy bien. Como hijos de Dios tenemos privilegios, pero también tenemos responsabilidades. Y tal vez es muy común, y tú has tenido esa experiencia, que cuando llegas a un trabajo nuevo, la mayoría de las veces lo que se te presenta primero es los privilegios que tienes, los beneficios que vas a gozar. Y en segundo término dejan las responsabilidades que vas a tener. Muy bien, nosotros vamos a ir a la palabra, Mateo 6:33. Y te la voy a leer rápidamente. Mateo 6:33 nos dice un versículo que conocemos mucho tú y yo. Nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué son todas estas cosas? Si tú lees ese capítulo te vas a dar cuenta que habla de todo aquello que nos inquieta y nos preocupa y nos angustia y nos afanamos por buscarlo, obtenerlo. Y nos está diciendo lo siguiente: busca primeramente el reino de Dios, busca primeramente su justicia, y todas esas cosas que te afanan se te van a ser añadidas. En otras palabras, lo que nos está diciendo nuestro Dios es: hijos, hijas, entiendan su responsabilidad primero. Comprendan cuál es la responsabilidad que tienen como hijos, como hijas de Dios. Y entonces todas las demás cosas que son los privilegios les van a ser añadidos. Pero el ser humano, ¿cómo les gusta complicarnos las cosas? Y lo volteamos y decimos: no, a ver, Dios, dime cuáles son mis privilegios, dime a qué le estoy entrando, déjame ver si me conviene, y si me conviene, entonces a ver qué es lo que estás pidiendo de mí. No, con Dios tenemos que respetar su orden. Y nos está diciendo Dios: entiendan, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Atiendan con su oído a las responsabilidades que tienen como hijos, como hijas, las mujeres de Dios. Y entonces van a poder no tan solo ver, entender, sino disfrutar de todos los privilegios que Dios tiene para nosotros. Así que dentro de la serie de hijos de Dios, me corresponde a mí hablarles sobre las responsabilidades del hijo y de la hija de Dios. Y el pastor Jorge Osorio va a terminar la serie hablándonos de los privilegios que tenemos como hijos. Y volviendo a la ilustración del pastor que en un inicio les di, yo me identifico con este hombre, ¿verdad? Las cicatrices de ser padre. ¿Por qué? Porque si yo veo a mis tesoros, veo a Joen, a Brice y a Sari, y me doy cuenta que son una bendición en mi vida, pero también me doy cuenta de lo desgastante que es guiarlos y educarlos, y darme cuenta que es un compromiso a muy largo plazo. Pero la realidad es que en la edad que ellos están así de chiquitos, la mayor parte de la responsabilidad recae en su mamá y en mí.
ellos por su edad realmente no entienden mucho todavía de ciertas normas y reglas, y por lo tanto su responsabilidad que ellos tienen es limitada. Pero conforme ellos vayan creciendo, van a ir adquiriendo mayores responsabilidades. Pero tengo que aclarar lo siguiente: si ellos van a ir asumiendo cada vez más responsabilidades, no es porque sea una especie de intercambio entre ellos y nosotros, en donde les digamos: a ver, hijito, a ver, hijita, mira, para que tú sigas ganándote nuestro amor, tienes que demostrarnos que estás cumpliendo con tus responsabilidades. No. El amor que nosotros le tenemos a nuestros hijos es incondicional. No depende del trato o de cómo se comportan. Sí, esperamos y demandamos que cumplan con ciertas responsabilidades, pero ni siquiera eso que les demandamos de que cumplan con sus responsabilidades es para hacernos la vida más tranquila. Un problema que tenemos los padres, las mujeres, madres, es que pensamos: bueno, voy a hacer una buena labor con mi hijo, una buena labor con mi hija. ¿Para qué? Para que no tenga dolores de cabeza conforme crezca. Voy a hacer un esfuerzo por inculcarle las normas, las reglas, sus responsabilidades y cerciorarme de que las está cumpliendo. ¿Para qué? Para estar más tranquilo. No, ni siquiera es por eso. Nosotros queremos que nuestros hijos, nuestras hijas entiendan, comprendan y obedezcan a sus responsabilidades, porque los mayores beneficiados son ellos. No somos nosotros, son ellos. Y de la misma manera es nuestro Dios. Si Dios nos da diferentes responsabilidades a los que somos sus hijos, no es porque si las cumplimos nos estamos ganando su amor. No, el amor de Dios es incondicional. Somos nosotros los más beneficiados si entendemos cuáles son nuestras responsabilidades como hijos los hombres, como hijas las mujeres de Dios. Y no tan solo entender, sino cumplir con ellas. Así que voy a clasificar las responsabilidades del Hijo de Dios en dos. Las responsabilidades hacia adentro, hacia la familia, hacia la iglesia. Y la segunda, las responsabilidades hacia afuera, es decir, hacia la sociedad. Este domingo y el siguiente nos vamos a concentrar en las responsabilidades. Hoy las hacia adentro y el domingo entrante las de hacia afuera. Amén. Así que vamos a empezar a estudiar cuáles son las responsabilidades del Hijo de Dios hacia adentro, es decir, hacia la familia. Bien, la primera responsabilidad que tenemos es hacia Dios. La primera responsabilidad que el hijo y la hija tienen es hacia Dios. Y ya hemos estudiado que nuestro Dios es trinitario, es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Así que acompáñame a ver nuestra responsabilidad primeramente con el Padre. Mateo 22, versículo 37. Primeramente nuestra responsabilidad con Dios Padre. 22, 37. Dice la palabra de Dios así. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás al Señor Dios, tu Padre, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y esto es lo que la iglesia le llama adoración. Tú has escuchado la palabra adoración, ¿verdad? Y decimos en la iglesia: vamos a adorar a nuestro Dios. Y a veces nosotros relacionamos la adoración con ese tiempo durante los cantos, en donde los cantos son muy suavecitos, melódicos, bonitos, en los que nos hacen levantar nuestras manos y por unos momentos olvidarnos de nuestros problemas y darnos cuenta de lo hermoso que es
levantar estos cantos de adoración a Dios. Sí, pero eso es solamente una parte pequeña de nuestra adoración. Realmente la adoración completa a nuestro Dios como Padre es amarlo con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Dentro de esta primera prioridad está amar a Jesucristo. Acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Son palabras de Jesús. ¿Y qué hay respecto a nuestra prioridad de amar a Jesús? Y nos dice Juan 14, 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, dice Jesucristo, guarda mis mandamientos. Y a veces nosotros nos sentimos cargados cuando decimos: Señor, es que tus mandamientos son pesados. Tus mandamientos son difíciles. Mira, me levanto yo en la mañana y digo: muy bien, voy a hacer el propósito de hoy, obedecer un poquito a tu mandamiento, porque qué difícil se me está haciendo. Pero entendamos, nuestro problema es que no comprendemos a Dios. Y entre más comprendemos a Dios, nos vamos dando cuenta que lo que Él escribió es cierto, es verdadero. Y respecto a lo difícil que es cumplir con los mandamientos de nuestro Dios, que es una forma de demostrar nuestra responsabilidad de amar a Jesucristo, vamos a ver qué nos dice la palabra. Primera carta de Juan, ya casi al final de tu Biblia, en el capítulo 5, versículo 3. ¿Qué nos dice la palabra de Dios respecto a esto? Primera de Juan 5, 3. ¿Lo tenemos? ¿Me ayudan a leerlo? Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos, no son pesados, no deben de ser carga, no deben de sérsenos difíciles. Vamos a ver ahora nuestra responsabilidad de amar a Dios Espíritu Santo. ¿Me acompañas a Efesios 4:30? ¿Qué hay respecto de Dios Espíritu Santo? ¿Qué es lo que es nuestra responsabilidad? Y nos dice Efesios 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis, no entristezcáis. No hagas que con tu comportamiento el Espíritu Santo, que es Dios y que tiene emociones, sea entristecido. Mira, entendamos, Dios tiene el poder de decir una palabra y alinearnos. Tiene el poder de lanzar una palabra y reprogramar nuestra mente y hacernos como unos robots que obedezcamos a todo lo que Dios nos dice. Pero en eso no hay amor. Al contrario, es lo que el día de hoy vemos en gobiernos intransigentes, dictatoriales, en donde lo que dice el presidente o el gobernante es lo que todos tienen que alinearse. Eso no es amor. Amor es que te dé la libertad y que tú, al darte cuenta de quién es Dios, respondamos de la manera correcta. Así que Dios nos dice que cuando nosotros nos comportamos de una manera que le desagrada a Él, se entristece. Claro que Él tiene el poder de mandar un relámpago y que nos fulmine por hijos desobedientes. Claro que tiene el poder de, como les digo, hacernos robots, pero no lo va a hacer. Lo que hace es que simplemente se entristece cuando se da cuenta y dice: hijo mío, hija mía, esto es lo que yo tenía para ti. Esta es la vida abundante que yo tenía para ti, y me partes el corazón ver el camino que estás siguiendo, que yo sé muy bien que te está llevando hacia la muerte. Por eso es que nuestra primera responsabilidad es hacia Dios Padre, hacia Cristo y hacia el Espíritu Santo. Y en esto estamos demostrando el amor a Dios, en nuestra adoración y en nuestra obediencia a Él. Y la pregunta que yo les hago: ¿hay alguien aquí que ya haya llegado a amar a Dios de esta manera?
Y la respuesta es no. No. Y si alguien dice que sí, solamente Dios sabe, pero yo lo pondría en duda. Esto es lo que Dios nos está diciendo que debemos de llegar, pero nos damos cuenta que en el proceso no es fácil. Y ahora yo les pregunto algo que es sencillo de responder. ¿Cómo crees que sea la vida de alguien que se dice ser hijo de Dios, pero no cumple con su primera responsabilidad? ¿Cómo es la vida de alguien que se dice gozar del privilegio de ser un hijo o una hija de Dios, pero no cumple con su primera responsabilidad? ¿Cómo crees que es su vida? ¿Hipócrita? ¿Mentira? ¿Vacía? ¿Hueca? ¿Sí? ¿Aflicción tras aflicción? ¿Por qué? Porque realmente no podemos encontrar la vida abundante de esta manera, diciéndole a Dios de labios, sí, Dios, tú eres mi Padre, pero con nuestro comportamiento hacer todo lo contrario. Es una vida mediocre, es una vida que dista mucho de la vida abundante que Jesucristo prometió. Ahora, ayúdame a responder esta otra pregunta, pasando esta enseñanza ahora a nuestra familia. Tú como padre o como madre, ¿cuál crees que sea la razón por la que algunas veces tu hijo o tu hija, en lugar de demostrarte amor, te responden con rebeldía o con falta de respeto? ¿Cuál crees que sea la razón? Tú estás esperando de tu hijo y de tu hija que estoy convencido que darías la vida por él o por ella, que te responda de una manera que te demuestre su amor, y en lugar de eso obtienes groserías, rebeldía, falta de respeto. ¿Cuál crees que sea la razón del comportamiento de tu hijo o de tu hija? No te quiere, ¿verdad? Y nos preguntamos, ¿cuál es la razón? Y esa es una pregunta que les pido, llévensela, porque no es fácil de responder. Yo les voy a dar una respuesta en la cual yo creo que la razón por la cual nuestros hijos nos responden con rebeldía y con falta de respeto, la razón por la cual yo como hijo respondí hacia mi padre y hacia mi madre con rebeldía y con falta de respeto, es porque me amo más a mí mismo. No es porque los ame a ellos, es porque me amo más a mí mismo, pero es un amor egoísta, y ese egoísmo me ciega, y en esa ceguera termino siguiendo mis caprichos y necedades, y por eso respondo con rebeldía. Es más grande el amor egoísta por mí que por mis padres. Y esta muy bien puede ser la respuesta ante la pregunta de por qué nosotros no le demostramos a nuestro Dios Padre, Cristo y Espíritu Santo nuestro amor y deseo de obedecer a sus mandamientos. Y la razón es porque nos amamos más a nosotros mismos. Pero entendamos esto, ese amor es egoísta, es limitado. Porque en verdad, cuando alguien se ama a sí mismo, en verdad, recapacita y dice, muy bien, ¿me amo a mí mismo? Sí. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Amar a Dios. No hay otra forma en la que el ser humano, hombre y mujer, diga que pueden llegar a amarse a sí mismos si no tienen primeramente el amor hacia Dios como su Padre, a Cristo y al Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque el amor de Dios es el que viene a corregir y alinear todas aquellas cosas desordenadas que tenemos. Y hay personas, podemos analizar el comportamiento de un chiquito, y el chiquito se aferra a que quiere el juguetito. Y en su mente se programa de tal manera que dice juguetito, felicidad, alegría, gozo. Por lo tanto, papá, mamá, juguetito. Y papá y mamá saben y dicen, no, es distracción, es pérdida de tiempo, no va a dedicarse a sus estudios, no va a cumplir con sus responsabilidades que le damos en el hogar, va a quererte estar todo el tiempo jugando, le vamos a comprar el juguetito, ya lo va a enfadar y lo va a botar por allá, por lo tanto, no. ¿Y qué es lo que hace el chiquito? Y se priva y hace toda una serie de shows y pataletas que con dolor el padre y la madre dicen, yo sé que no es la decisión correcta para él, pero ¿qué hago?
impotentes vamos y compramos el juguetito. Pero de la misma manera somos tú y yo ya de adultos. Nos encaprichamos con algo y vamos delante de Dios y le reclamamos y le decimos y Dios nos ve y nos dice, no es por ahí. Tu primera responsabilidad es amar a Dios sobre todas las cosas. Y aquí tenemos que hacer una pausa y tenemos que orar. ¿Por qué? Porque hemos fallado. Porque no hemos cumplido con nuestra primera responsabilidad. Pero una de las cosas que yo quiero transmitirte como hijo, como hija de Dios, es que nuestro Padre es maravilloso. No es como tú y yo, que cuando ya estamos hartos y cansados con el comportamiento de nuestro hijo o de nuestra hija, actuamos, ¿verdad? Y enojados. Y no, nuestro Padre no es así. Y Él nos dice en 1 de Juan 1:9 lo siguiente: este es nuestro Padre. Nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y yo los quiero invitar a que hagamos una pausa y confesemos nuestro pecado. Porque de nada sirve que estemos delante de nuestro Dios con una máscara. Tenemos que venir delante de Él y abrir nuestro corazón y ser sinceros y decirle: Padre, perdóname. He sido un hijo, los hombres, una hija, las mujeres, rebelde. He sido grosero. He puesto en primer lugar mis prioridades antes que las tuyas. Te he manipulado. He dicho de labios que te adoro, pero con mi comportamiento demuestro todo lo contrario. Padre, perdóname. Lo podrás hacer. Podrás tomar estos minutos para platicar con Dios. Es tan sencillo, nada más es que reconozcamos y confesemos nuestro pecado, y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que voy a dejar unos minutos. Ora. Bendito Dios, Padre, Cristo, Espíritu Santo, perdónanos. Hemos amado otras cosas más que a ti. Hemos puesto a otras personas en primer lugar en nuestra vida antes que a ti. Vengo delante de ti no a justificarme. Vengo, mi Dios, a presentarme a cara descubierta diciéndote: perdóname, Dios, perdóname. Tú eres el dador de vida. Tú eres el que me has dado el privilegio de ser restituido como un hijo tuyo. Tú eres el que me has adoptado y me has recibido. Tú eres el que tienes palabra de vida para nosotros. Tú eres el que sabes el camino correcto. Tú eres el que cada mañana permites que abramos nuestros ojos y, a pesar de los errores, podamos comenzar una vez más. Confesamos nuestro pecado, Señor. Perdónanos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Y yo quiero invitarte a que no limites este tiempo que tuvimos de oración, porque fue muy pequeño. Continúa durante tu día. Por eso es que dice la palabra de Dios: orar sin cesar. No dejen de orar, porque en el momento en el que nos desconectamos de Dios, volvemos a poner los ojos en las cosas de este mundo y nos desconectamos de nuestro Padre, que es el dador de vida. Así que sigamos buscando a Dios de esta manera. Muy bien. Dentro de nuestras responsabilidades hacia adentro, también tenemos una responsabilidad entre nosotros como familia, entre hermanos y hermanas en Cristo. Acompáñame a Gálatas capítulo 6, versículo 9 y 10. Gálatas capítulo 6, versículo 9 y 10. Nuestra responsabilidad hacia adentro, pero ahora hacia la familia, entre nosotros como hermanos y hermanas en Cristo. Dice Gálatas 6, 9.
No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. No nos cansemos de hacer el bien. Y sí, nos dice a todos, pero principalmente a los de adentro, a la familia de la fe, a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. No nos cansemos de hacer el bien. Y aquí vamos a entrar a una parte que es muy delicada y sensible. ¿Por qué? Porque entre las relaciones entre nosotros como hermanas y hermanos en Cristo, han habido roces, diferencias, malentendidos, faltas de respeto, groserías, indiferencias, traiciones, ataques directos o indirectos. Y eso que somos una iglesia recién nacida y pequeña. Pero hasta en las iglesias grandes, ya consolidadas, como se dice, también se cuecen habas. Sí, somos una iglesia pequeña, comunidad viva, es una iglesia recién nacida y al igual que un bebé, no tenemos las mismas responsabilidades que una iglesia ya madura. Y la verdad es que se nos han pasado muchos detalles en nuestro culto y devoción a Dios y en el trato entre nosotros. Repito, se nos han pasado muchos detalles. Han habido faltas de respeto a Dios en nuestro comportamiento, vocabulario, forma de vestir, etc. ¿Por qué? Porque venimos de un mundo en donde lo más común es una forma de vida secular, es decir, impregnada del polvo de este mundo caído. Eso es lo más común, y lo menos común es una vida entregada a Dios. Venimos de ese mundo. De ahí fue que Dios vino y nos sacó. Y seguimos todavía sucios y enlodados, algunos más, otros menos. Y por eso es que todavía traemos estilos, patrones de conducta en donde reflejamos más las cosas del mundo que las cosas de alguien que quiere agradar a Dios como su Padre. Pero créanme, por favor, que nuestro Dios como Padre nos ha tenido paciencia. Nos ha tenido paciencia porque espera de nosotros que vayamos madurando, que vayamos creciendo en el conocimiento de Él, de tal manera que la santidad sea nuestra prioridad. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, la santidad sea nuestra prioridad. La santidad es ese deseo que te levanta cada mañana y lo primero que piensas al abrir tus ojos es: hoy quiero parecerme más a ti, hoy quiero agradarte más, bendito Dios. Eso es santidad. Y esa santidad debe de ser nuestra prioridad, y el despojarnos de todas aquellas cosas que nos están estorbando y que no le dan gloria a Dios debe de ser una de nuestras metas. No podemos seguir teniendo una vida en la que, pues un pecadito más, o ¿qué tiene esto de malo? No, al contrario, cada vez que tú identificas algo que no le da la gloria a Dios, nuestra meta es despojarnos de eso. Y nuestra prioridad es que cada día anhelemos más ser un reflejo de la gloria de nuestro Dios. Pero de igual manera, como una iglesia bebé, en nuestras relaciones entre nosotros han habido situaciones que en algunos casos han llegado a tal grado que algunos ya no están con nosotros. Y déjenme aclarar lo siguiente: el pastor Jorge y su servidor, en verdad, hemos hecho sacrificio tras sacrificio. Hemos inclusive rogado, hemos hablado con estas personas: recapaciten, entiendan, comprendan. No ha habido respuesta. De la parte del pastor Jorge y de su servidor, vamos a seguir apuntando cuál es el modelo que Dios quiere establecer en su iglesia.
Pero conforme vayamos madurando y creciendo en el conocimiento de Dios, debemos de ir creciendo en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la bondad, en la benignidad, en la mansedumbre, en el dominio propio entre nosotros. Debe de ser esta la cualidad cada vez más y más y más. Y en algunas de las pláticas que hemos tenido tratando de solucionar estos problemas con algunos hermanos y hermanas que han salido lastimados es: por favor entiendan, hacia donde vamos es hacia el modelo que Dios estableció. No vamos a bajar la guardia, vamos a seguir apuntando hacia la familia que Dios quiere ver en nosotros. Pero en el camino va a haber roces, va a haber tropiezos. Pero entiendan lo siguiente: somos una iglesia bebé, somos una iglesia pequeña. Cada vez va a haber mayor sanidad, mayor restauración. Cada vez más las personas que quieran mantenerse en una actitud de rebeldía o de enojo o de distancia de los demás van a ser expuestas. ¿Por qué? Porque cada vez vamos a ser más y más que vamos a reflejar la gloria de Dios. Y al ser un reflejo de la gloria de Dios, vamos a estar en paz con Dios, vamos a estar en paz con nuestros hermanos y vamos a seguir señalando y apuntando el camino correcto, esperando que aquellos que todavía están en su corazón enojados o con amargura puedan abrir su corazón y darse cuenta. Por lo tanto, una de nuestras principales responsabilidades que tenemos ahora como hijos e hijas de Dios en el trato entre nosotros es la siguiente. Pon atención, una de nuestras principales responsabilidades que ahora el hijo y la hija de Dios tienen en la familia, en la iglesia, es la siguiente. Colosenses 3, versículo 13. Esta es una de nuestras principales responsabilidades que debemos tener en la iglesia entre nosotros. Colosenses 3:13. ¿Me ayudan a leerlo? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de tal manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esta es una de nuestras principales responsabilidades que tenemos hacia adentro como hijos, como hijas de Dios, hacia la familia. De la misma manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y esto no es tan solo una responsabilidad que tenemos los unos con los otros en la iglesia, entiende, no es tan solo una responsabilidad. Este estilo de vida es un distintivo que identifica al verdadero hijo y a la verdadera hija de Dios. ¿Lo puedes entender? No es tan solo una responsabilidad, es un distintivo que nos identifica al que es verdaderamente un hijo y una hija de Dios, al que puede perdonar de la misma manera que fue perdonado por Dios. Y esto es muy delicado. ¿Por qué? Porque muchos se dicen tener el privilegio de ser un hijo, de ser una hija de Dios, pero en su corazón tienen serias raíces de amargura y de falta de perdón. Y esto es muy serio. Comunidad Viva, esto es muy serio y es tan serio que vamos a la palabra de Dios para que nos revele la gravedad de esto. Marcos 11:26. ¿Por qué es que es serio esto? Porque ve lo que nos dice Dios en su palabra. Marcos 11:26. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo. Y que Dios abra nuestro entendimiento y nos deje comprender la seriedad de esto. Dice: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esto es serio. ¿Por qué es serio? Porque nos dice que si nuestro pecado no es perdonado, la paga del pecado es muerte. Y Dios no quiere eso. Dios quiere darnos vida. Pero nos está diciendo: si tú no perdonas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y hay muchos que andan caminando cargando serias raíces de amargura,
serios huecos que se han formado en su ser, porque ellos creyeron que quitando a ciertas personas de su vida iban a estar más tranquilos, y no se dieron cuenta que no, porque somos una familia y nos hacemos falta los unos a los otros, y cuando tú sacas a alguien de tu vida es un vacío que te queda. Y la manera en la que Dios nos está pidiendo a nosotros que respondamos es de la misma manera que yo hice contigo, de la misma manera que te perdoné. Debes ahora tú perdonar a tu hermano y a tu hermana. Señor, pero es que es muy difícil. Sí. ¿Cuántos han visto que a un chiquito que le están enseñando responsabilidades en su hogar, cuando le dices, ve a alzar tu cuarto, o ve a hacer tu cama, o ve a lavar los trastes, va, yeah, qué felicidad ir a hacer esas cosas? ¿Cuántos han visto? Yo no he visto. He visto que van enojados y lo tienen que hacer. Bien, no es fácil. No es hasta que podemos comprender los beneficios que trae el ser obedientes a nuestro Dios, cuando nosotros decimos, qué equivocado estaba. Ahora que me he dado cuenta que he abierto mi corazón a poder ver a las personas que he ofendido y pedirles perdón, o las personas que me han ofendido y perdonarlas, estoy en paz. Me siento feliz. Me siento libre. Ya no pienso en la ofensa. Al contrario, si mi hermano o mi hermana se obstinan en seguir en una forma de vida que no es adecuada, siento misericordia, me duele. Antes pensaba, es que me hiciste, me lastimaste. Ahora es, no, pienso en ti, en tu beneficio. Ese camino no es el correcto, vas en un camino equivocado. Recapacita, vuelve en sí, mira, ve la iglesia donde vas a encontrar a un grupo de hermanos y hermanas que te amen de esta manera. ¿Dónde? ¿Sí? Allá afuera. Allá afuera, ¿qué encuentras? Allá afuera encuentras un grupo de personas, ¿verdad? Lambisconas, que nada más van a estar detrás de ti, ¿verdad? Haciéndote la barba y ay, qué bonita te ves, pero por dentro, porque ese es el mundo grosero. Y tú te sientes muy bien y tranquilo porque dices, ay, estoy entre mis cuates, entre mis amiguitas. No, es en la iglesia en donde en verdad somos probados para demostrar estas verdades que Cristo se está formando entre nosotros, y debemos de empezar primeramente con los de la casa. Hay muchas más responsabilidades que podemos nosotros estudiar en la palabra de Dios, pero no voy a comentar más porque son muchísimas. Creo que con lo que hemos visto hasta ahora es suficiente para ayudarnos a poner en práctica lo que hemos aprendido. ¿No les parece? Y conforme vayamos creciendo y vayamos madurando, ¿qué creen que va a suceder? Que vamos a ir empezando a comprender más responsabilidades que tenemos como hijos y como hijas de Dios. ¿Sí me di a entender en esto? Hay muchas más responsabilidades que la palabra de Dios nos da a los hijos y a las hijas de Dios, pero con lo que hemos visto es suficiente. Somos una iglesia bebé. Estamos chiquitos, estamos aprendiendo. Por lo tanto, esto es como si fuese una papilla. No podemos ir al alimento sólido. ¿Por qué? Porque todavía no lo podemos procesar. Con lo que hemos visto hasta ahorita, si lo ponemos en práctica, vamos a dar un paso enorme. Amar a nuestro Dios, adorarlo y obedecerlo es nuestra principal responsabilidad. Y entre nosotros como hermanos y hermanas en Cristo, perdonarnos nuestras ofensas. ¿Por qué no nos ponemos de pie y me ayudas a buscar en tu Biblia Efesios 4? Versículo 17 en adelante. Vamos todos juntos a leer este pasaje. Efesios 4, 17. En algunas Biblias tiene como subtítulo La nueva vida en Cristo. En otras dice la vida del creyente
como un nuevo hombre o mujer en Cristo. Vamos a leerlo, dice versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Esos son los que no son hijos de Dios. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, mujer también, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, de la nueva mujer, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y para terminar tenemos que hacer una pausa también y orar para pedir perdón a nuestro Dios. Yo no sé cuál sea tu condición, pero sí sé cuál es la mía. Yo no sé cuál es la situación que estás pasando tú en estos momentos, pero Dios sí la sabe. Y el beneficio es que en este tiempo que sigue, la oración debe de ser personal, tú y Dios. Corre al Señor, confíes tu pecado, revélale lo que está en tu corazón, y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que los invito a orar. Bendito Dios, aquí nos presentamos, mi Dios, delante de ti, reconociendo, Señor, que esto que nos han enseñado brevemente comenzó a remover fibras muy profundas en nuestro corazón. La verdad, bendito Dios, es que no soy el hombre que debo de ser, por lo que vengo arrastrando de mi pasado, por las piedras que se han quedado en el camino, en las cuales en algún día tropecé, y la herida que me ocasionó, en lugar de buscar que sea sanada, la tapé y la oculté. Y ahora, Señor, que comienzan a salir recuerdos, pensamientos, me doy cuenta que el dolor ahí sigue. Dios, no quiero justificarme delante de ti. Es absurdo venir, Señor, y decirte: hey Dios, ve la buena persona que soy, ve el esfuerzo y sacrificio que he hecho por mantenerme viviendo agradándote a ti. Son los demás. No, Señor. Tengo que ver hacia adentro. Tengo que darme cuenta, Señor, que ese día, cuando esté delante de tu trono, el juicio que vas a hacer va a ser directamente a lo que yo hice, independientemente de los que los demás hayan hecho hacia mí. Debo de arreglar cuentas, bendito Dios, porque se están acercando los tiempos. Y queremos, mi Dios, en verdad, ser un reflejo de tu gloria, Señor. Que podamos demostrar a los demás verdades tan profundas que nos has dejado en tu palabra. Que si alguien nos hiere una mejilla, la manera de comportarse del hijo, de la hija, no es responderle con un golpe igual, sino poner la otra mejilla. Se nos hace difícil porque no tenemos una vida devocional contigo.
porque no te buscamos todos los días, porque nos desconectamos de ti y cuando venimos los problemas, mi Dios, nos saturan y nos estresan y respondemos, mi Dios, como solemos hacerlo. Perdónanos, bendito Dios. Ayúdanos, bendito Señor, a comenzar a vivir lo que nos han enseñado. Y en primera instancia, Señor, paso por mi mente aquellas personas que me han ofendido. Las paso por mi mente, Señor, porque es mi deseo, Señor, ser libre de la falta de perdón. Cada una de ellas, independientemente de lo que me han hecho, puedo perdonarlas. Bendito Dios, si tú me perdonaste, claro que yo puedo perdonar, por grande que sea la ofensa. Pero también, Señor, si voy más adentro, puedo encontrar las personas a las que yo he lastimado. Me he justificado, Señor, diciendo, ¿se lo merece? Él empezó. Basta, Señor. Tengo que encarar mi responsabilidad. Tengo que darme cuenta, Señor, que tengo que tomar acción sobre lo que he hecho. Y tengo que ir y pedir perdón. Dame fuerzas, Dios, para hacerlo. Porque no sé, mi Dios, si tenga el valor de enfrentarlos. Esta falta de perdón, Señor, está ocasionada por una visión limitada. Esta ceguera de reconocer mis errores, Señor, me está estorbando. Quítame la venda de mis ojos y déjame, Señor, poder vivir de acuerdo a lo que debe de ser un hijo y una hija tuya, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.